Hoy vamos a trabajar el tema de la BIOS de la computadora. Lo vamos a hacer en 3 partes. En la primera parte yo quiero que ustedes entiendan la BIOS, sepan cómo funciona, sepan cuál es su función en la computadora y sepan por qué es tan importante la BIOS. Luego vamos a practicar un poco con la configuración en la computadora. Primero entender lo que vamos a hacer cuando vamos a configurar la BIOS y por qué entramos allá, y luego cómo se va a manejar la configuración en la computadora. Y la tercera parte van a ser 2 problemas técnicos que ustedes típicamente se van a presentar. El primer problema con el que se van a encontrar es cuando ustedes tienen un problema de una configuración que hizo otra persona, o de muchas cosas que usted hizo configurando que no sabe qué hacer y ahora no sabe qué fue lo que pasó, cómo usted puede resolver ese problema. Y el segundo problema es cómo usted puede quitar una contraseña de la misma BIOS, cómo se puede manejar esa parte. Entonces básicamente vamos a hacer eso y vamos a hacer esas prácticas para que al final ustedes tengan el conocimiento para manejar la BIOS sin ningún inconveniente. Ok, ahora bien, ¿qué es la BIOS de la computadora? El término BIOS, o BIOS como se escribe, quiere decir Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. La BIOS de la computadora, como dice, llama el sistema básico de entrada y salida, es como un programa que viene almacenado en un chip y es lo que nosotros llamamos BIOS, y es en donde se almacena la configuración básica del computador. En el BIOS se almacena la configuración básica del computador y el programa básico de arranque del computador. La configuración básica y el programa básico de arranque del computador. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la computadora está funcionando, ella llega un momento en donde utiliza solamente el BIOS para funcionar. Y aparte de eso, la configuración básica se guarda en la BIOS. Les pongo un ejemplo. La hora de la computadora nosotros la vemos en Windows, cuando estamos ya con el sistema operativo arriba. Pero Windows, ¿de dónde coge la hora? De la BIOS. Si tú tienes la hora mal configurada en BIOS, cada vez que Windows suba va a tener que estarle arreglando la hora, porque la hora ya la saca de la BIOS. Igual que te lee la configuración de los dispositivos que tú tienes conectados, qué tarjeta de expansión tienes conectada, qué CD-ROM, qué disco duro, qué disquetera tienes conectado. Eso quiere decir que tú en la BIOS tú puedes tener 2 quemadoras instaladas en tu computadora, y en la BIOS tú entras y hay una que tú la desinstalas, o sea, tú la desactivas en la BIOS, y cuando tú subes a Windows, Windows lee la BIOS. Y cuando él ve que esa quemadora está deshabilitada, él solamente te presenta una. O tú puedes tener las 2 quemadoras y tú dices, yo no quiero que nadie meta CD ni esté quemando CD aquí. Deshabilita las 2 quemadoras en la BIOS. Y cuando la máquina enciende, no ve quemadora. Es como si estuvieran desconectadas. Igual tú le puedes deshabilitar cualquier unidad de disco duro, cualquier cosa, aunque estén físicamente instalados. Windows lee lo que está configurado en la BIOS. ¿Se entiende? Entonces, esa es la principal función de la BIOS. Aquí tienen 3 tipos típicos de BIOS. El primero, que es el tipo PLCC, que es como si fuera un chip negro como con un bordecito crema. Entonces el segundo es como un chip negro solamente sin el bordecito crema. Y el más viejo, que es el tipo DIP, que es ese que es como un cuadrito rectangular. Ese es el que ya casi no se ve. Generalmente el que se ve en la mayoría de la computadora hoy día es ese que tiene como un bordecito crema. Mírenlo ahí, se lo pasa. Miren allá. Entonces si lo ven bien, él tiene como un bordecito crema. Y muchas veces dice BIOS. No siempre, pero a veces lo dice. Se puede llegar a confundir con lo Puede, si no le notas el bordecito que tiene. Puede pensar que debería decirlo eso. Ajá, puede ser, tú Tú lo puedes ver como que otro chip cualquiera, pero si lo ves bien, a veces, entonces a veces te dice BIOS. Pues te dice BIOS. Exacto, Phoenix, que es un fabricante de BIOS. Pero ahí cuál de los dos sería, porque este te dice BIOS y este también es el que ¿Cuál tú tienes ahí? El que tiene bordecito crema y hay uno que dice BIOS abajo. Déjame ver.
¿Cuánto? O sea, aquí tiene una descripción. Y arriba, El de la tuya es este. ese sería el modelo que tenemos acá que está Ajá. soldado a Sí. a bordo. Entonces ahí parece que iban quizá a poner la Bayo, pero entonces en ese modelo pusieron otro chip. Otro chip, Sí, como para ubicarlo ahí. ¿Clarito? Ok, entonces ese es la Bayo físicamente. Ahora bien, hay algo que yo quiero que ustedes entiendan bien, que uno generalmente ya en la parte, en el trabajo técnico, en el día a día del trabajo técnico hay algo que uno pasa por alto, pero que quiero que ustedes sepan exactamente cómo es que funciona, porque es pero muy importante. Las BIOS, nosotros como técnicos llamamos BIOS a todo. Nosotros decimos, entra y configura la BIOS, a esto en la BIOS, y a todo le llamamos BIOS. Pero realmente en eso que nosotros llamamos BIOS hay tres elementos que se involucran. El primero de esos elementos, hay tres elementos: la BIOS, la CMOS y el CEROP. Y ustedes como técnicos tienen que estar conscientes de que son tres cosas diferentes. La BIOS, que se escribe BIOS, la CMOS, que se escribe CMOS, y el CEROP, que se escribe CERTUR. Y el CEROP. ¿Verdad? Entonces, BIOS, CMOS y CEROP. Entonces, la BIOS es el chip físico que está en mi motherboard. La BIOS es un chip físico que está en mi motherboard. Eso es la BIOS. Técnicamente, la BIOS es un chip físico que está en mi motherboard. Entonces, el CEROP es... No, perdón. Ahora me enredé yo. El CEROP es el chip físico. El CEROP es el chip físico, que sería como el hardware de toda esta estructura, que es el chip que yo tengo pegado en mi motherboard. Entonces, el BIOS es un sistema básico de entrada y salida. Es como un mini sistema operativo que tiene una función muy específica en la computadora. Entonces, el CEROP es el programa que yo utilizo para modificar la BIOS. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo la BIOS, que es el CEROP, la CMOS, que es el chip físico. Entonces, en ese chip físico yo tengo almacenado un programa que es la BIOS, el sistema básico de entrada y salida. Entonces, el BIOS, para yo modificarlo, necesito otro programa, que es lo que se llama CEROP. Entonces, cuando nosotros entramos a modificar la BIOS, entramos al CEROP. Pero uno nunca dice, entra al CEROP, modifica el CEROP para que cambie la BIOS. Uno a todo le dice BIOS. Entra la BIOS, modifica la BIOS, pero cumplo con darle la información para que ustedes estén conscientes de que son tres cosas diferentes. Uno es la CMOS, que es el chip físico. Dos, la BIOS, que es el programa que está almacenado en la CMOS. Y tres, el CEROP, que es el programa con el que voy a modificar la configuración de la BIOS. ¿Se entiende eso? Ahora bien, la BIOS tiene una característica, y su principal característica es que es volátil. ¿Se acuerdan lo que quiere decir volátil? Que cuando yo le corto energía, lo que está configurado ahí se borra. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo en la BIOS tengo configurada, si yo en la BIOS tengo almacenada la configuración básica de mi computadora, ¿cómo es que si se corta energía se va a borrar? Porque ahí que yo tengo la fecha, la hora, si tenía algún dispositivo deshabilitado aunque estuviera conectado, si tenía tal cosa, si tenía tal otra cosa funcionando, que mi orden de arranque, todo eso está ahí, cómo se va a configurar. Pero entonces, como la BIOS es una memoria volátil siempre tiene que estar alimentada de electricidad. Ok. ¿Se acuerdan lo que le explicaba de que cómo es que la computadora almacena la fecha y la hora aunque tú guardes el equipo sin corriente? Ok, entonces la pila, que es esta pila que está acá, está hecha principalmente para garantizar que la configuración que está almacenada en la BIOS no se va a perder, aun cuando tú le cortes la energía. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa? Que si la pila está defectuosa, cuando la computadora se desconecta de la energía, toda la configuración básica se pierde. Y cada vez que tú enciendes la computadora, antes de subir te va a pedir que la configure. Entonces, si tú eres técnico, a ti no te va, bueno, un poco de pereza, pero tú lo haces. Ahora, si es un usuario que no sabe de eso,
y le dice presione F1 para que entre al setup y le da F1 y le aparece una pantalla azul en donde todo tiene que manejarlo con el teclado, no hay mouse, no va a hacer nada. Porque el usuario no sabe ni siquiera dónde está. Entonces, por eso es que siempre la pila tiene que estar en óptimas condiciones. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay usuarios que no lo sienten porque tienen UPS. Entonces, apagan la computadora y la computadora siempre se queda conectada al UPS. Y el UPS siempre le está pasando energía. Pero cuando desconecta la máquina del UPS para moverla o a limpiarla o cualquier cosa, ¡tup!, se le va la configuración. ¿Se entiende? Entonces, la función de la pila es mantener esa configuración siempre activa, alimentando la BIOS constantemente. ¿Estamos claritos hasta ahí? Entonces, Pero ahí, ¿cómo uno entra entonces a esa configuración? ahí vamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno entra a la BIOS? Ahí venía, eso fue, te respondió la pregunta ahí mismo. La BIOS tiene, aparte de la función de almacenar la configuración básica de la computadora, tiene un proceso que se llama boot, o lo que nosotros llamamos buteo. Buteo, ¿verdad? El buteo es esa pantalla negra que aparece cuando la computadora enciende. Y esa pantalla negra hace varias cosas. La primera cosa que pasa en el boot, en esa pantalla negra que aparece ahí, cuando tú enciendes la computadora, arranca el boot. Ese arranque hace varias cosas. Lo primero que hace es que te hace un test de memoria. Te dice cuánta memoria tú tienes instalada y certifica que la memoria está en óptimo funcionamiento. ¿Se entiende? Luego de que hace el test de memoria, entonces verifica todos los dispositivos que están conectados a tu computadora. Pero ¿cómo lo hace? De la siguiente manera. Imaginémonos lógicamente que la computadora almacena en una tabla, como si fuera una tabla de Excel, todos los dispositivos que ella tiene conectados a ella. ¿Se entiende? Y la cantidad que tú tienes de cada elemento. Por ejemplo, te dice qué disco duro tú tienes, de cuánto giga es el disco duro, qué memoria tú tienes, de cuánto giga es tu memoria, o sea, toda la cantidad de memoria y todo, y lo guarda en una tabla cuando tú apagas el computador. Cuando tú enciendes la computadora, ella lo primero que hace es que verifica de nuevo todo lo que está conectado y lo compara con la tabla que tenía cuando se apagó. Si algo cambió, te lo avisa. Por ejemplo, si tú tienes una computadora que tiene 1 giga de memoria, cuando tú la apagas para poner el otro giga, cuando la enciendes con el otro giga ya te dice que la memoria ha sido cambiada. Ah, ok, dale a tal tecla para confirmar y tú simplemente confirmas, pero le estás advirtiendo que la memoria ha sido cambiada. Igual que si tú la pagas con 4 gigas y le sacas 2 gigas para venderla o hacer lo que sea, ella te dice que la memoria ha sido cambiada. Que tenía 4 gigas, ahora solamente hay 2, que verifica a ver qué pasa. Exacto, ella todo eso lo hace porque guarda ese tipo de tabla. Entonces, esta parte la computadora lo hace solamente con el programa que tiene almacenado en el BIOS. Para ese arranque la computadora no utiliza más nadie que no sea el mismo BIOS del board. Quiere decir que la computadora llega a esta pantalla solamente teniendo el motherboard funcionando, el procesador instalado, la memoria instalada y una tarjeta de video que esté funcionando. Con esos elementos funcionando, la computadora te hace este proceso. Pam, 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 tum. Ustedes no ven que cuando ustedes prenden una computadora, todo lo que está conectado a ella se prende. La cámara, el teclado, que esto, que aquello, y vuelve y se apaga. Ajá, y vuelve y se apaga. Porque ahí es que ella está verificando todo lo que está conectado. Y después vuelve y lo apaga. ¿Me entiendes eso? Entonces, este proceso la computadora lo hace sin necesidad de más nada que no sea el board, la memoria y el procesador. Pero cuando este proceso termina, ya él no puede hacer absolutamente más nada. Y ahí viene y le pasa el mando de operación a un sistema operativo. Cuando la computadora sale de aquí, va a donde tú le dices que vaya a buscar el sistema operativo para entregarle el mando. Es como que él viniera. Oye, señor sistema operativo, ¿dónde tú estás? En el disco duro. No, estoy en el CD. Voy al CD. Oye, toma, ya no puedo más. Y le entrega el mando y entonces el sistema operativo sube. Y cuando el sistema operativo sube, tú puedes administrar la computadora. Porque ya este proceso solamente llega hasta ese punto básico.
Él prueba la primera parte y después le entrega el mando al sistema operativo. Si tú no tienes sistema operativo, ¿qué pasa? El computador se te queda frenado ahí, porque ya de ahí no puede pasar. Se encuentra también un error. Si hay algún error en el sistema operativo, ¿qué va a pasar? Él viene acá, va donde está el sistema operativo y empieza a cargarlo. Pero como el error está ahí, el sistema operativo no termina de cargar y vuelve y reinicia. Y vuelve y reinicia. Entonces ahí tú te das cuenta que el error está en el sistema operativo, que es que Windows está dañado. Otro problema puede ser que ella viene acá y cuando va a buscar el sistema operativo no lo encuentra. Ya eso es diferente, ahí ve a ver si que el disco duro le pasa algo, o si está mal configurado, o si lo desconectaste está haciendo algo, porque ya no está encontrando el sistema operativo. Una cosa es que la computadora no suba Windows porque Windows se está reiniciando, o que le falta un archivo. Cuando pasa él puede ser esta parte de la radio o es... No, cuando el computador se está reiniciando, por ejemplo, cuando ahí va a arrancar, ¿verdad? Cuando la computadora está con el logo de Windows, en ese momento ya la autoridad está en el sistema operativo. Y en donde se está corriendo el sistema operativo es que tú tienes que revisar cualquier cosa que esté pasando ahí. No debo pensar que ya la BIOS... ¿Por qué? Tú no puedes pensar en BIOS porque por eso es que nosotros como técnicos lo que analizamos es dónde está. Conocemos el proceso y vamos viendo en dónde que está el problema.